Buenos días, buenas tardes a la hora que lo estés viendo. Estamos aquí en el vídeo de 217 esta semana de NFL. Todo y que también tendremos de béisbol el jueves, creo. Pero hoy queríamos traer a Álvaro, que está aquí con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Me ha encantado de estar aquí, ya lo sabéis, me lo pasé muy bien en el directo y teníamos que repetirlo. Lo que pasa es que con todo lo del drag, con todos los horarios, directo ha sido imposible, pero bueno, dejamos este vídeo grabado que seguro que le va a gustar Sí. muchísimo a la gente. Claro, la verdad es que además funcionó muy bien. Ya no solo el directo, sino después lo pusimos como vídeo y la gente lo vio mucho. Entonces hemos pensado, pues bueno, no hemos podido hacer directo, pues hacemos vídeo y además una de las cosas que, bueno, primero, vamos a ordenar. Álvaro está dentro de Road Running, que es un proyecto que ya sois un porrón, ¿no? De gente. Eh, Aunque tres sois los alma maters. Y Road Running, pues presenta, si no lo conocéis, si vivís en un búnker, presenta una guía anual del draft con todos los prospects analizados. Y este año esta guía nació la semana pasada. ¿La semana pasada salió? Fue dos, hace Hace dos. dos, sí, hace dos. Hace dos. Y desde aquí os recomendamos encarecidamente que la compréis. Es baratita, ¿no? 5 euros y además parte de lo que destinas es para... Era la Asociación contra... La Asociación Española contra el Cáncer, el 25% va ahí. Pues eso, además de colaborar con una buena causa, pues tenéis una guía espectacular. ¿Cómo ha sido el proceso de la guía, Álvaro? Bueno, pues el proceso, la Mucho. verdad, empezó cuando acabamos la anterior, básicamente, ¿no? Porque el diseño se empieza a pensar un poco, la base se empieza a pensar un poco desde que se acabó la anterior y además este año también hemos podido, ya que era el primer año que le íbamos a ofrecer de pago, de verdad, hemos querido llegar al máximo de perfiles que pudimos hacer, abarcar a todo el mundo posible y en eso nos ha ayudado un poco la pandemia porque ha habido jugadores que no han jugado este año, entonces hemos podido empezar también a hacer perfiles prácticamente desde septiembre, ¿no? Porque había jugadores que no iban a volver a jugar. Entonces, bueno, por eso el proceso quizás ha sido un poco más, aunque ha llevado más tiempo en general, ha sido un poco más relajado que otros años. Y eso, este año son más de 260 perfiles, más las entrevistas, más Wow. los big boards, todo, ¿no? Entonces, hemos querido intentar abarcar el máximo número de jugadores posibles y, bueno, en sumado al diseño que yo creo que cada año va siendo mucho más atractivo, pues yo creo que nos salió una guía muy interesante. Muy interesante, súper interesante. Yo no te lo dije por privado. Yo básicamente, yo en el draft desconecto un poco en el proceso pre-draft de la NFL y mis dos únicas referencias de draft de cara a todo es vuestra guía y la de Dan Brugler. Por tanto, os tengo al mismo nivel, así que para que veáis que es un pedazo de guía donde evidentemente es la mejor guía que podéis encontrar en castellano y es una de las mejores que os podéis encontrar en inglés, porque el nivel de detalle, el diseño, bueno, todo lo que se dice ahí pues es fantástico, la verdad. Así que os recomiendo que nada, que draftes el jueves. No caduca el jueves la guía porque una vez sacan los jugadores también sirve para luego repasar qué mierdas ha pillado tu equipo. Eso Y, es. Eso es. Es que y es como importante. El jueves no deja de estar. De hecho, el jueves yo te diría que se pone más de moda, porque el jueves ya puedes ir en correcto. concreto y decir, mi equipo eligió a este, mi equipo eligió a este, y seguramente Sí. esperemos o intentaremos, o es lo que nos gustaría, que la mayoría de picks de la mayoría de equipos estuviesen cubiertos. Es imposible, ¿no? Al final son Wow. 253 jugadores seleccionados, hemos hecho 260, saldrá seguro alguno que no conoceremos ni de vista, eso seguro. Vamos, estoy completamente seguro. Pero bueno, intentar cubrir que la mayoría de gente pueda ir, pueda ver las selecciones de su equipo y decir, pues por lo menos 6 de los 7 jugadores están en la guía. Claro, claro, y eso es lo más útil, porque en verdad hay gente que no se va a leer todos los perfiles antes, porque le suenan chinos, son ahora los que más le puedan apetecer. En cambio, cuando ya tienes claro quiénes van a jugar, pues dices, ostras, pues me interesa este, o este que ha fichado, o este El rival. quarterback de primera ronda Mm, acabo de pillar Green Bay. Cosas así. total. Pues, verlo, ¿no? Pues nada, y hoy, como ya se ha hablado muchísimo, muchísimo de los jugadores, de hecho, en casos como en los quarterbacks se está ya sobrehablando. Hemos decidido hoy hacer un programa un poco diferente y basado en lo que hemos ido viendo, en nuestra experiencia, también en un programa que hizo The Athletic en The Daily Football Show que hablaba sobre el draft en general. Nosotros hemos querido traer hoy un poco, cada uno va a presentar lo que consideran son errores a no cometer en el draft. Es decir, quedan 4 días, queremos que los equipos nos escuchen, tienen tiempo donde reflexionar y Álvaro y yo hemos traído cada uno pues una serie de consejos o errores que no debería cometer un equipo a la hora de draftear. Así que si estos consejos veis que el jueves los cometen,
no es que estemos equivocados nosotros, no están equivocados los equipos, ¿vale? Totalmente. Tenedlo muy claro. Eso Lo que estamos segurísimo. diciendo aquí es todo súper, súper, súper ya clarísimo y, No, y nada. yo tenía ganas de hacer este vídeo porque, es verdad, lo dije por Twitter, se me piró decir en español, pero creo que es algo que no se ha hecho nunca en castellano. Nadie se ha puesto, más que hablar de los jugadores, que yo ya estoy un poco cansado ya a 3 días del draft, hablar de las reglas, hablar de qué hacer, qué no hacer, cómo creemos que se gana el draft, más que de nombres en concreto, sino, ¿no? Reglas que traspasan un poco los años del draft, ¿no? Y no sé, me Sí. molaba mucho la idea, creo que puede quedar muy guay, a ver qué le parece a la gente. Por supuesto, lo que vamos a hablar ahora, espera, me estoy buscando la chuleta. Por supuesto, lo que vamos a hablar ahora son generalidades, es decir, por cada cosa que vamos a decir vais a encontrar uno, dos o tres contraejemplos, es evidente. No venimos a hacer una regla que se cumpla siempre, pero sí que son tendencias que nos parecen y en las que en verdad no las hemos compartido Álvaro y yo, por tanto, cada uno va a decir las suyas y vamos a discutirlas, así que va a ser interesante. Y como eres el invitado, Álvaro, vas a empezar tú diciendo pues una de aquellas errores o cosas o crees tendencias que deberían cambiar o que no deberían cometerse en un draft. Yo me he traído la primera, vamos a empezar fuerte, y voy a decir que el de decir que no hay que coger a running backs en primera ronda tiene que parar ya. En absoluto estoy totalmente de acuerdo en que no hay que coger a running backs dentro del top 10, del top 15, simplemente por el salario que van a tener, pero creo que coger running backs a partir del 25, a finales de primera ronda, puede ser incluso hasta interesante para el equipo, me refiero, en el sentido de que le vas a tener atados en los 5 años más el sexto del primer franchise tag por un precio más que accesible en el mercado, si te sale bien, ¿no? Entonces, creo que lo de coger running backs en primera ronda lo puedo entender por el valor posicional, pero creo que coger running back a final de primera ronda es mucho más interesante de lo que se nos está diciendo, y yo estoy totalmente a favor de coger running backs a partir del pick 25, por eso, simplemente por el valor contractual. Le puedes tener atado 5 años a un precio bastante accesible, incluso el sexto, y el problema de los running backs, tú lo has comentado muchas veces, es el segundo contrato, ¿no? Entonces, si tú le tienes 6 años atados a un precio accesible, seguramente vas a aprovechar los 6 años de máximo nivel de ese jugador, y no me parece para nada que eso se pueda considerar un error de cara a hora de draftear. Mira, con esa matización, la verdad es que no, me cuesta ponerme en contra, no me quiero poner talibán, pero sí que es cierto que, evidentemente, un Saquon Barkley no se debería repetir, es decir, un Eso elegido, estoy de porque acuerdo. al final lo ves, ¿no? Porque los riesgos son muy altos y tal, pero sí que es cierto que en bajas rondas siempre hay contraejemplos. Evidentemente, el año pasado Kansas cogió a Edwards Helaire, que le ha salido pues normalito, ¿vale? Pero sí que es cierto que llega un momento a final de ronda donde no hay tanto valor en juego, porque al final una de las cosas que siempre decimos, tal vez que sea cierto, ¿no? Es que a partir del pick 10, 15, entre el 15 y el 40 o el 50, no hay tantísima diferencia como a veces nos puede parecer, más o menos, ¿eh? Y esto, claro, depende del año y depende de mil cosas. Yo creo que, Pero o es sea, la diferencia, Jesús, es ¿qué prefieres, no? Al final, yo como lo veo es que prefieres tener a un tío que le cojas el 25, inviertas más capital del draft, pero a cambio quizás estás invirtiendo menos capital real de dinero, ¿no? Porque si tú coges un jugador en tercera ronda, vas a estar 4 años muy barato, pero quizá al cuarto, al quinto incluso vas a tener que renovarle, y ahí es donde te puedes pegar el palo, ¿no? Y donde puedes pegar el fracaso, donde va a bajar el nivel, ¿no? Entonces quizá inviertas más capital del draft, pero a cambio estás ahorrando en dinero potencial de ese segundo contrato que en teoría no le deberías dar. Sí, porque ahora no lo tengo aquí, pero al final de ronda el precio que cobran el salario, ahora no sé cuál es, pero es muy bajo, es Es muy bastante bajo, bajo. sí, sí, sí. No Sí, estaría sí. entre ni los 10, 20, estoy convencido, mejor pagados running backs de la NFL en ese Sí, momento. O sea sí, que. sí, hmm. sí. Y en verdad en Así la que NFL esa es la actual, a primera. partir... Hemos empezado ¿Qué? fuerte, ¿eh? Sí, 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 está bien, ¿eh? Has venido, porque me has pillado hoy de buenas, ¿eh? Porque has venido batallador, ¿eh? Has venido batallador. Mira, pues me toca a mí, ¿vale? Pues yo voy a darle a una que es: dejad de buscar quarterbacks titulares entre la posición 15 y la 75, entre el pick 15 y 75, por ejemplo. Y esto es algo que no solo lo he dicho yo, sino, o sea, lo he pensado yo, sino también lo he escuchado de más gente, porque en los últimos 10 años, quarterbacks que han salido entre la 15 y la 75, bien titulares, hablamos de, creo que, bueno, quitando la excepción Lamar Jackson, que Lamar Jackson es una especie de bullet rarísimo por el universo, creo que fue Andy Dalton, Russell Wilson y no sé si exactamente Russell Wilson sale el Derek 75 más Carr. tarde, pero bueno. ¿Qué? Derek Derek Carr. Carr, correcto. Derek Carr, segunda ronda.
excepto estos tres, podría poner la lista que son unos 20 o 30, todos son super bust, ¿no? Entonces, si quieres un quarterback suplente, maravilloso, usa una de estas rondas, pero si quieres un quarterback titular, apostar las cartas ahí es básicamente jugar a la lotería y una lotería en la que tienes muy pocos boletos para ganar. Entonces, la gente a veces se emociona mucho con quarterbacks en segunda, en tercera ronda y son carne de ser suplentes, posiblemente muy buenos suplentes, pero no nos esperemos que ese quarterback te vaya a resolver demasiadas cosas en tu vida. Yo creo que eso viene también por la sobreevaluación, ¿no? Y todo el interés que se le pone a los quarterbacks en el proceso pre-draft, que al final los buenos tenemos claro que son muy buenos y por valor de posición van a salir muy arriba, ¿no? Lo que tú comentabas. Si te cae Vale, a partir del pick 15, seguramente no sea tan bueno, quiero decir, porque si no la gente hubiese subido a vale. por él. Si un quarterback, sí, lo que dices, un quarterback es bueno, en el top 10 sale. Si no, lo que te queda son pues, jugadores que pueden ser decentes, como suplentes, o uno de esos, cada 5 o 7 años, pues sea un buen quarterback, ¿vale? Pero poco más, poco más. Mira, a raíz de Pues, esto, si quieres te doy con la segunda, que me parece muy venga. importante y es traspasa y mucho. O sea, creo que traspasar, moverse en el draft es interesante porque muchas veces, tú lo has dicho, se tiende a sobrevalorar el valor de los picks de futuros, ¿no? En comparación con el momento en el que se está. Y creo que tanto para subir como para bajar, moverse es interesante en el draft con tal de poder conseguir el jugador que tú quieres, ¿no? Creo que los equipos que traspasan a por quarterback, por mucho que den, creo que son valientes y creo que tienen, que es una buena decisión esa. Y creo que, por ejemplo, el aspecto contrario, el no moverse nunca, el gentlemanismo, creo que no se lleva y que te hace perder muchísimas opciones, porque al final el draft va de eso, ¿no? Perder opciones. Entonces creo que el gentlemanismo tiene que acabar también, tiene que acabar el de no voy a traspasar hacia abajo nunca. Jettelman hizo el otro día un canto diciendo, no, no, si yo he intentado, pero nunca he podido, como diciendo, por favor, este año llamadme, que quiero Total. bajar. Sí que es cierto, el trade down es una de las herramientas más importantes que hay. Creo que cada vez se va a usar menos porque todos los equipos lo tienen cada vez más claro. Por tanto, si todo el mundo quiere bajar, nadie va a subir, a no ser que sea alguien que se enamore de una forma loca de un Mm. jugador. Pero el trade down es muy interesante porque, y esto enlaza con la siguiente cosa, que esto también, ya no sé si va tanto por equipos, pero sí como aficionados, es dejemos de usar la tabla de Jimmy Johnson como referencia en los trades. Entiendo que como cosa general, es para saber más o menos dónde estás situado, está bien. Pero hay muchos estudios ya posteriores de la de Jimmy Johnson, que es una tabla de los 90, creo, en el cual muestra cómo la caída de valor es mucho más lineal que lo que marca Jimmy Johnson, ¿no? Y entonces esto apoya lo de los trade downs, es decir, porque tú al final, si tienes un puesto 14, como es el caso de los Vikings, mi equipo, ¿no? Y te bajas a un 20, la caída no es tanto como parece la Jimmy Johnson, ¿no? En cambio, o sea, la Jimmy Johnson es muy grande, en otras tablas que puedes hacer es más pequeña, ¿no? Entonces, Mm. pues hacer un trade down puede sacar buenos picks extra sin perder demasiado valor del pick. Y luego, aparte de esto, cada año los equipos seguramente se trabajan sus propios de ese año, ¿no? Según el valor de cada jugador, según el valor de las clases posicionales que haya, pues los picks son asimétricos, es decir, no cada año tiene que ser igual, sino hay años donde el pick 5 valdrá más, como en este caso, ahora mismo el pick 5 de este año vale mucho más que el pick 5 de posiblemente otros años. Bueno, esto son cosas interesantes a tener en cuenta. Así que usar la de Jimmy Johnson como algo muy orientativo, pero no como una biblia, porque no refleja de verdad el valor real del pick. No, y lo que tú comentabas, que cada año yo creo que teniendo que ver con los jugadores que están ahí, con las fortalezas de una clase o de otra, el valor de los picks cambia, no es lo mismo lo que tú decías, el valor del 5 este año, el valor del 4 que puede tener el año que viene. Mira, a raíz de esto, a raíz de los trade downs, creo que tenemos que empezar a decir que el tercer día está ultra sobrevalorado a la hora de querer ¿Ah, construir un sí? Mira equipo. esto. Es que creo que se le ha dado muchísima importancia por los éxitos de Seattle construyendo una defensa no a partir de ese tercer día, pero creo que realmente es muy difícil acertar en el tercer día. O sea, creo que es muy complicado acertar consecutivamente, ¿no? Y tener al final un plan con el que acertar, ¿no? Puedes acertar en distintos picks, pero acertar consecutivamente, tener 4 o 5 jugadores de tercer día que te vayan a aportar, creo que es muy difícil. Acertar en primera ronda es más o menos fácil, creo que la clave está en el segundo día. En el segundo día sí que creo que puedes acertar continuamente, puedes construir equipo en el segundo día y el mejor ejemplo para mí son los Colts, que han construido un equipo enorme a través de selecciones de segundo día, Leonard, Braden Smith, el tackle, los safeties de este año. Entonces creo que
El segundo día se queda justo entre medio, porque en el tercer día me parece muy difícil acertar, sobre todo muy difícil acertar en muchos picks, y creo que se le ha dado mucho valor en los últimos años. En cambio, creo que en el segundo día sí que es más realista tener buenas selecciones y tener jugadores que aporten ya. Al final creo que el tercer día son más dardos, ¿no? Lo que comentábamos, tener muchas selecciones, pero es que es de esos dardos la realidad y lo normal es que aciertes en uno o dos, no que vayas a construir un equipo a través de él. Entonces es verdad que el tercer día está bien para tener elecciones, para construir equipo a años vista, ¿no? Pero creo que el clave es el segundo. Sí, es como. Estoy bastante de acuerdo con todas las que vas diciendo. El tercer día, la única técnica posible es la de red de arrastre. Es decir, Mm, tú tienes muchos picks, lanzas una red de arrastre y con suerte uno, pues eso te es. sale decente o te sale bueno. Pues creo que es así, porque es verdad que el tercer día, es decir, yo creo que en el draft a contrario de lo que se puede pensar a veces de que tú cuanto más posición tienes, mejor jugador, yo creo que no va así, ¿no? Cuanto más mejor posición tienes menos riesgo de que esa persona te salga mal, ¿vale? Es decir, pues un pick de tercera ronda, su riesgo de que salga mal es mucho menor que un pick de el pick 36, ¿no? Y así va bajando, ¿no? De forma, ya llegas a la séptima, a las cuarta, quinta, sexta, séptima ronda, y entonces ahí ya la cosa comienza quinta, sexta, séptima ronda y empieza a ser un poco ya un riesgo total, ¿no? Es decir, hay muchos probabilidades de que el riesgo sea malo y alguno te va a salir muy bueno, ¿no? Entonces sí, totalmente, creo que los drafts se hacen ya no, incluso no tanto en la primera ronda, que sí que sirve para afianzar algo, sino en esta ronda intermedia, en este segundo día, donde hay muchas joyas. Y este año, por ejemplo, que hay una clase de tackles o de wide receivers espectacular, este segundo día va a ser súper interesante. Yo creo que eso, que el tercer día se ha tendido un poco a sobrevalorarlo, pero que eso, que es muy difícil acertar 4 o 5 picks seguidos, ¿no? En 2 años, que te puedan hacer construir un equipo. En cambio, en la segunda ronda y en la tercera sí que creo que es más sencillo. Claro, 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 claro. Pues nada, me toca a mí. A ver qué tengo por aquí, qué tengo por aquí, qué tengo por aquí. Sí, mira, una muy rápida, ¿eh? Iba posicional. Al final va a parecer que voy a decir que no se coja casi ningún jugador en primeras rondas, pero no es en primera ronda, ¿eh? No cojáis equipos un linebacker en los 15 primeros picks. Lo he limitado a 15 primeros picks, ¿eh? Porque estuve mirando el histórico, ahora no lo tengo aquí, porque además estoy grabando con la tablet y no tengo el ordenador delante por ciertos problemas. Históricamente, mirándolo, el potencial de pass de un linebacker o de que no os rinda para lo que vale los 15 primeros picks es muy grande. Es muy grande. En cambio, linebackers que han salido más tarde, hay mucha más consistencia en su nivel. Entonces dices, ostras, y además, siendo una posición, no diría que ha venido a menos, porque no es exactamente eso, porque un linebacker poderoso siempre lo vas a necesitar en una defensa, es un eje importantísimo. Creo que el riesgo potencial que tienen respecto a otras posiciones es grande. Yo creo que es porque el linebacker es una de las posiciones a las que más estrés está sometido en la NFL, por todo el movimiento que hay. En cambio, en college quizá las lecturas son más sencillas y ahí es donde creo que se la pueden pegar esos, a lo mejor esos atletas, ¿no? Que se eligen dentro del top 15 y que al final no acaban siendo nada en la NFL si no tienen esa capacidad de lectura, ¿no? Entonces esa transición quizá es más complicada y si lo exiges a un pick top 15, seguramente le estás exigiendo mucho, ¿no? Entonces es el principal problema, yo creo, en esa posición. Que es el ejemplo que vamos a ver con Micah Parsons ahora en este draft, que seguramente va a salir pues por ahí, ¿vale? Es probable que salga por ahí y veremos, porque es un gran atleta con ciertas deficiencias en la lectura del juego, ¿no? Hmm. Entonces, ahí veremos, es este caso claro, ¿no? Porque sí que es cierto que los linebackers, cuando salen tan pronto, suelen ser más porque se dan unas condiciones atléticas espectaculares, más que una lectura y demás, ¿no? Hmm. Y luego, como ahora cada vez más tenemos unos linebackers híbridos que son entre cobertura y carrera y muchos se quedan a medio camino, es decir, es una cosa ni otra, entonces tampoco te sirven. Entonces es una de las cosas que creo que hay que estar atentos. Mira, y esta es una regla que tengo marcada a fuego y que en este año se van a representar en 2 clases, en las de safety y en la de defensive tackle, que son 2 clases relativamente flojas, y es nunca elijas el primero en las clases flojas de cada año.
Y lo creo porque al final muchas veces tanto los otros analistas como los equipos tendemos a sobrevalorar nuestro análisis, ¿no? Muchas veces nos pensamos que nuestro análisis es el mejor y si en verdad es una clase muy débil y la diferencia entre el primero y el resto no es tanta, quizá muchas veces nos tenemos que replantear, ¿habremos hecho bien el análisis o quizá con el siguiente no estaré cometiendo tanto error? Entonces creo que en una clase débil no es bueno elegir el primero, no es bueno ser tú el primero, el que se la juegue primero, ¿no? Eligiendo a ese jugador, porque quizás estás sobrevalorando mucho tu análisis inicial y podrías encontrar jugadores más interesantes de los que caigan, ¿no? Esa es otra que yo tengo marcada a fuego y que creo que durante los últimos años se ha ido viendo y creo que este año, sobre todo con defensive tackle y safety, se va a notar mucho. Creo que el que elija el primer jugador obviamente puede acertar, pero creo que el riesgo es mucho mayor que en otras clases más fuertes. Sí, de hecho, eso has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que es uno de los grandes males que puedes tener en el proceso draft es sobreestimar tu capacidad de evaluación. Es decir, algo que se ha visto y hay bastantes Bueno, equipos y que lo hacen conocen, ¿no? todos, los hacemos todos, yo creo, Claro, tanto todos, aficionados todos, como todos. equipos. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que ellos les pagan, entonces es como que ellos tienen más delito, ¿no? Tendrían que... Pero algunos managers lo han expresado, ¿no? Que una de las nofes es no fiarte demasiado de ti mismo. Porque, de hecho, ayer, por ejemplo, en la rueda que hizo Kyle Shanahan, que dijo una frase que me hizo mucha gracia, que dijo, nosotros hemos hecho un proceso que está bien y que es exitoso, o sea, un proceso de pensar en cara qué iban a decidir, ¿no? En esa posición que tienen. Pues hemos hecho un análisis que como que está bien hecho y es exitoso este análisis que hemos hecho y la decisión que tomamos estamos convencidos de ella. Y yo pensando, ¿cuándo no estás convencido de una decisión que tomas? Así, es decir, no eres un buen medidor de si tu proceso ha estado bien hecho, porque claro que estarás contento con tu proceso, ¿no? Eso a posteriori ya lo verás. Pues sí, sobreestimar y además es que hay una cosa que es muy difícil en el draft, que es de verdad la transpolación a la NFL y es algo que la gente no sabe. Entonces, Será la lo vemos, pregunta ¿eh? del millón, quiero decir, si la supiese algún Claro, todos equipo los estaría entrenadores dominando la fallan. liga año sí y año también. Y no lo vamos a responder nunca, creo, esa respuesta. Forma parte de incertidumbre que tiene. Por tanto, no me obsesionaría, pero sí que apagaría daño. Es decir, lo que haría sería mucho más racional. No me enamoraría demasiado de los jugadores, sería mucho más pragmático. Y pues si no me llega este jugador o si veo que no me va a llegar, no voy a darlo todo porque me haya enamorado de él. Yo creo que es muy importante y esto lo empalmo con no te enamores. No te enamores de jugadores porque igual que se te podía salir bien, te puede salir mal. ¿Le das tú una? A mí me quedan Venga. dos interesantes. A mí me quedan. A ver. A mí no me quedan mucho, ¿eh? Ah, sí. Me queda. Mira, como quedan dos, dale tú una, yo le doy otra y tú Venga. acabas. Yo tengo aquí otra que es no busques el outlier, ¿no? No busques ese jugador que no estaba en el molde y destacó. No busques el nuevo Aaron Donald, porque solo hay un Aaron Donald. En plan, no va a haber otro jugador con su molde físico, ¿no? Sobre todo su altura, peso, que vuelva a tener ese impacto. Es muy complicado que haya porque por eso es Aaron Donald, ¿no? Porque no hay nadie como él. Entonces, creo que buscar el outlier, buscar el molde de jugador que nunca triunfa y justo triunfa, ¿no? Es uno de los peores errores que se pueden cometer en la liga. Es igual que este año lo hablaremos con Devonta Smith. No hay ningún jugador de su peso, de su altura, que haya triunfado en la liga, saliendo sobre todo en primeras rondas y teniendo mucha producción. Si alguien triunfa es él, ¿no? Pero de verdad vas a tener tú ese riesgo, ¿no? De elegirle en primera ronda sabiendo que es uno entre un millón. Entonces eso también viene un poco al hecho de no enamorarse, ¿no? No intentes buscar el jugador que destacó, el jugador que se salió de la norma, porque seguramente solo sea ese el jugador que se destacó, que salió de la norma y no haya ninguno más. Claro, está claro, cuando ya ha salido un outlier, si la probabilidad de que salga un outlier, por ejemplo, sea un jugador Es extraordinario, es probabilidad un básica, ¿no? 1%, un 1%, la probabilidad de que salgan dos es multiplicar ese 0,01 por 0,01, es decir, es 1 por 1000. Es decir, que la probabilidad de que salgan dos y además en años más o menos cercanos es bajísima. Si ha salido uno, no va a salir. Eso solo por estadística. Pues es súper interesante esta porque además enlaza un poco con la que voy a decir ahora luego. Pero sí es verdad, porque queremos, y esto es un sesgo que tenemos, ¿no? Siempre hay un ejemplo, porque siempre hay un ejemplo de algo que es diferente al resto y que funciona, ¿no? Y no de forma más o menos sistemática o porque falte un edge. Sí que hay veces que hay gente que revoluciona y encuentra una vía que la gente no ha visto y luego todo el mundo le copia. Pero eso pasa poco.
Y en el draft, donde hay tanto riesgo, no sé si es el lugar donde se va a encontrar, ¿no? Donde cada vez tenemos más estudios, donde cada vez tenemos pues, los departamentos de tape a muerte, que también los de Analytics se han metido. Bueno, es que al final hay un montón de gente allá. Entonces, sí, me parece muy interesante de no buscar el outlier. Ser un poco conservador en los picks creo que no está mal en general. Al O menos sea, en las primeras rondas. ¿conservador en qué sentido? Porque yo creo que ahí En sentido de eso, de no buscar el outlier, no intentar ser más listo que nadie, Hmm. no querer coger ese jugador que pensar, este lo voy a cambiar yo, este tiene fatal esto y esto, pero lo voy a cambiar yo. Bueno, Ya. bueno, Sí, bueno, totalmente. Yo creo que eso viene un poco también por los entrenadores NFL, la superioridad, ¿no?, que tienen quizá con respecto, quiero decir, el entrenamiento en los programas grandes de universidades y la NFL no es tan distinto. Quiero decir, para empezar, hay muchos entrenadores que cambian de la NFL al college simplemente porque van a cobrar más, ¿no? Entonces, la diferencia de calidad, si un jugador no lo han podido arreglar en Alabama, creo que no es muy fácil que tú lo arregles, o sea, no es tanto el cambio, claro. ¿no? No es como, por ejemplo, un jugador de universidad pequeña, ¿no? Que ahí sí que veo que los entrenadores pueden ser de un nivel mayor. Exacto. Pero en Alabama, Ohio State, Oklahoma, las universidades grandes, el nivel de entrenamientos es prácticamente profesional. Sí, sí. Y es difícil encontrar, es decir, es difícil cambiar estas cosas que no han trabajado ya. O bueno, esto enlaza un poco con la próxima que iba a decir, ¿vale? Que ya es mi última y que no se me ofenda a nadie, porque no es que lo haga en relación al jugador, aunque es evidentemente que pasa, que si una wide receiver no tiene separación en college, no la va a tener en la NFL. Y todos podemos pensar en Arcega, pero hay muchos más casos porque vemos, por ejemplo, wide receivers que hacen contested catch y catch muy buenos y por eso tienen muchas talent en college, pero sin coger separación, sobreviven muy mal en la NFL. Hmm. Porque es que necesitas separación en la NFL actual y necesitas, y si no la tienen, no la va a conseguir, es que no la va a conseguir. Por tanto, pone una red flag muy gorda a esos wide Hmm. receivers. Yo, ¿sabes qué pasa? Que es un perfil que creo que es muy complicado que triunfe porque lo que hace es muy difícil. Entonces, tener un ratio de éxito del 100% en la NFL cuando estás enfrentando a mejores atletas es complicado. Y para triunfar en ese tipo de aspecto, por ejemplo, en el receptor de coger balones arriba, necesitas un ratio de éxito prácticamente del 100%, porque ya lo vemos incluso con Arcega. Ese drop que tuvo le mató por completo porque no Claro. puedes, ¿no? Entonces, la presión es tan grande de que al mínimo fallo dejas de ser interesante en el esquema y dejas de ser productivo porque no puedes hacer nada más. Me pasa un poco como lo que comentaba Katanovsky de los pocket passers puros, porque un pocket passer puro, si no acabas siendo un Tom Brady, no acabas siendo un Drew Brees, no tienes nada, tienes la nada, porque no va a hacer nada más, ¿no? Entonces, por eso es otro de esos perfiles que cada vez van más a la extinción, porque lo que sabe hacer, lo tiene que hacer tan perfecto que es igual, al final es otro outlier, ¿no? Sale uno de 1000, y cuando no tienes eso, no tienes nada, porque no te va a aportar otra cosa. Sí, de hecho, en el caso de Arcega se juntaba estas cosas más el tipo de jugadas que le hacían. Juegos de red zone usando mucho la fade. La fade es una jugada prácticamente defenestrada en la Hmm. NFL actual. Entonces, claro, se junta que es que no te van a usar porque no funciona eso, porque es muy difícil esto, ¿no? Y esto Hmm. lo que has comentado también ahora del quarterback, ¿no? Que enlaza un poco lo que has dicho antes, el tema de creerse más listo que alguien. Posiblemente con Shanahan estemos viendo un caso de creerse que vas a cambiar un jugador o vas a tener un jugador, si coge Mac Jones, con todos los rumores están por ahí, puede ser porque no es la primera vez que Shanahan se pasa de listo en algunos momentos, no más listo que nadie y ojo, ahí puede haber un caso. Sí. Bueno, te dejo. La A ver, última. tu última. Mi última es, cuanto mejores atletas, mejor. Si te la vas a jugar por algo, que sea por atleticismo. En college y en el análisis usamos mucho el RAS, ¿no?, que es el Relative Athletic Score, Sí. que son un poco adaptar las pruebas de la Combine al peso y demás y relativizarlo al tipo de atleta que es. Y si ves el número de Pro Bowlers con Que un por cierto, RAS... el RAS, muy guay, un diseño horrible, pero de tan horrible el Sí, diseño del RAS, que lo que hace, de lo tan hace horrible ya retro. parece retro ahora. Sí, Ya me mola. Es decir, ha pasado ya totalmente. una nueva etapa. Que es @mathbomb, la cuenta que lo lleva, que es eso, relativizar un poco todas las pruebas atléticas al peso del jugador, intentar sacar un número que valore el atleticismo del jugador. Si te pones a ver históricamente los jugadores que han sido Pro Bowl, por debajo de un 2 de RAS, creo que prácticamente el único que hay es Jarvis Landry. Entonces, el número, la cantidad de éxito, que al final es esto, va de probabilidades de éxito, cuando eliges un jugador por encima del RAS, por encima
del 7, del 8, del RAS es mucho mayor que cuando eliges por debajo. Entonces, si te la tienes que jugar con algo antes de producción, antes de cualquier cosa, que sea el atleticismo, porque en la realidad es que la probabilidad de acertar y de convertirlo en una estrella es mucho mayor que cualquier otro tipo de jugador. Claro, vivimos una NFL donde hay atletas élite y al final el atleticismo es casi como, es como si pidieran un jugador sin piernas, ¿no? Es decir, necesitas que seas un muy buen atleta. Y es una condición que sería condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, Eso es es. necesario ser un buen atleta, pero no es suficiente para ser una estrella. Luego tienes otras cosas. Pero si no tienes que sea un buen atleta, es muy difícil, porque hemos visto casos, ¿no? Jugadores que dicen, hostia, qué bien lee el fútbol, qué bien juega el fútbol. Pero el nivel de college te puede servir porque hay un esquema a lo mejor que trabaja más para ti, porque los jugadores son de mucho menor nivel, la mayoría con los que te enfrentas, pero una vez llega a la NFL es que no pueden sobrevivir por pura limitación física. Así que sí, el atletismo, quizá en la combine hay pruebas, por ejemplo, la de 40 yardas que están más sobrevaloradas que otras, que dices, bueno, a lo mejor hay algunas pruebas de la combine que no son las mejores pruebas para medir según qué cosas atléticas. Es decir, hay veces que la carrera, por ejemplo, mejor medirla con tracking en el campo que no en una prueba en frío, pero otras pruebas de la combine son muy interesantes y en general es necesario ser un súper atleta. Sí, sí, sí. Es obviamente que el tracking del GPS, que también se está haciendo en college últimamente, es los datos clave, ¿no? Pero para lo que podemos tener nosotros, para los datos que podemos tener nosotros, es verdad que el RAS relaciona bastante bien con el éxito, ¿no? Y al final es eso, lo que tú decías. Un RAS de 8 no te va a garantizar nada, pero si no tienes un RAS de 8 es muy complicado que llegues a ser una estrella en la liga. Claro. Claro, pues es que es tal cual, es que es tal cual. Estamos hablando, a veces nos olvidamos que este es un deporte de atletas. Estamos todo el día hablando de tácticas, de técnicas, de no sé qué, tal, y no, y coño, es que son atletas y necesitan ser muy potentes. Pues Totalmente. nada, Álvaro, no sé si tienes algo más que añadir. Creo que hemos Nada, hecho un que, buen reto. no, que es una cosa muy chula que yo creo que no habíamos hecho nunca y creo que ha quedado bastante bien. Así que, bueno, que la gente que nos lo ponga en comentarios si les ha gustado, si quieren que hagamos un análisis post-draft, a ver viendo quién le ha cagado en cuanto a nuestras reglas o no. Y ya está, que muchas gracias por invitarme. Sí, darnos palos o decir las vuestras también. Es decir, Claro, aquí en eso es. comentarios, decir las vuestras. Oye, pues yo pienso esta y les vamos a dar retweet para que compartirlo y porque cada uno, porque nosotros no tenemos, a ver, tenemos la razón, pero no vamos a reconocer, pero no, Quedaríamos son muy ideas mal que si nos van decimos que saliendo. tenemos la razón, ¿no? No, claro, ideas en mi caso que, bueno, pues voy leyendo por ahí, algunas pienso yo y, bueno, vas reflexionando sobre los drafts, ¿no? A lo mejor de aquí a 5 años ninguna de estas tiene, excepto la de buen atleta, a lo mejor de aquí a 5 años ninguna de estas ya tiene sentido, pero por eso, dejarle esto, suscribiros al canal de 217 en YouTube, seguir a Álvaro, ¿cuál es tu Twitter exacto? @Álvaro RRY. ¿Vale? Como sale aquí el nombre, a Route Running, al proyecto de Route Running y comprar la guía, 5 euritos en el perfil de Route Running. También tienen un Patreon que os podéis suscribir porque hacen un montonazo de contenido y merece la pena pagar por el contenido guay. Y nada, pues muchísimas gracias, Álvaro. Es un placer tenerte por aquí. A lo mejor en unas semanas, cuando estés más descansado, te hacemos una llamada y valoramos un poco, desde una óptica también intentemos que diferente. O sea, vamos a ver que todo el mundo haga lo normal y lo que sea de hacer, que es explicarlo de forma normal. Y luego pues te cogemos y hacemos una reflexión a lo mejor desde otro lugar, como Nada, hemos me hecho, parece ¿vale? genial porque lo que te digo, ya estoy harto de hablar de jugadores en concreto y estas cosas así diferentes creo que molan también y que dejamos de sobreanalizar todo y lo enfocamos de una óptica distinta. También eso, que la gente nos ponga que le gustaría, ¿no? Como estas cosas así un poco más distintas, no hablar solo de jugadores, que la gente nos ponga qué otras cosas le gustaría ver aquí en el canal de 217. Perfecto. Álvaro, que pases muy buen día. Nos Venga, vemos el jueves en el draft. hasta luego.